Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí una vez más. Y hoy fue, como te dije ayer. ¿Qué te dije? Que hoy iba a ser peor. Y efectivamente hoy fue peor. Fue un día de catástrofe. Pero ¿cómo podía cerrarlo el gobierno? Entendiendo, abriendo el camino al adelantamiento de las elecciones y abandonando el poder en beneficio de los argentinos. No. Habló el ministro de lavado y planchado de dólares, creo que se llama Lacunza, una cosa así, el pendejo este, que para los más memoriosos, los que tienen edad y los que entienden de esto, dijo exactamente lo mismo que Juan Carlos Pugliese en aquella recordada frase: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Un payaso de economía, y digo payaso sin ser despectivo con la profesión, que tanta alegría le da a los niños y a los grandes como la de ser payaso, sino por la idea de el hecho de hacer el ridículo para hacer reír. Y es tan ridículo e impresentable este pendejo que se sentó a leer una diatriba política que no pudo ni siquiera memorizar y que por el temor a las palabras se lo hicieron leer. Ministro de Economía que hace un discurso político leído. Tal vez se lo hayan hecho leer para no mostrar que un ministro puede hacer cosas que el propio virrey no puede, que es hablar sin leer, sin un teleprompter, sin un paper, sin un papelito escrito, sin una servilleta, algo que pueda guiar el razonamiento del interlocutor. Fue, llamémosle una conferencia de prensa. ¿Querés llamarle conferencia de prensa? Una conferencia de prensa vergonzosa que anticipa otra vez el final. ¿Qué fue esto? La conferencia de prensa de Cavallo cuando dijo voy a mandar al Congreso la ley de intangibilidad de los depósitos. Lo mismo. Le vamos a dar prioridad a las personas, definió personas humanas, después se acordó que la definición legal es persona física, y lo que quiso decir es que se iban a preocupar por las personas, pero no le sale. No le sale. El gobierno hoy, a través de este payaso, anticipó otra vez un triste final ya vivido para los que tienen memoria política, histórica, que fue el de Alfonsín y el de la Rúa. Con dos frases que sintetizan esta patética conferencia de prensa, entre comillas, conferencia de prensa, porque preguntaron 5 medios amigos. Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Ley de intangibilidad de los depósitos, una semana antes del estallido. Bueno, mintió cuando habló de 57.000 millones de reservas. Todos saben que las reservas de libre disponibilidad son inferiores a 14.000, que eran las que había hasta antes de ayer, y después de la corrida de ayer, de hoy y del lunes, ya no son 14.000, podrán ser 13.000, 12.500. Porque este gobierno también anuló la información de los movimientos de reservas, o sea que tenés que adivinar, sacar una cuenta más o menos, preguntarle a los actores del mercado cuánto le compraron al central. Fue patético, fue el anticipo una vez más del final. O sea, a ver, todos los días este gobierno dice que es el primer día de lo que viene. Cada vez que hablan es el primer día de lo que viene, y lo que viene es la catástrofe, un tobogán y abajo hay vidrio. Recién escuché a Cobos, no sé si te acordás de quién es Cobos, diciendo una vez más y planteando la arenga que el propio ministro de Lavado y Planchado leyó en su discurso de la conferencia.
Un ministro de Economía de lavado y planchado de dólares dijo en un discurso público, en una conferencia de prensa que estaba escuchando El Mundo para abrir mañana los mercados, a poquitas horas, porque la diferencia horaria hace que el horario en que habló se aproxime a la apertura en Wall Street, por ejemplo. Y dijo, hace X cantidad de años, que un gobierno no peronista no puede darle la banda al próximo gobierno. ¿Y a quién carajo le importa? ¿Cómo sería? ¿Alguien se imagina en Wall Street a los buitres diciendo, che, ojo, di un dato histórico que cambia de manera relevante nuestra posición frente a la Argentina? Este gobierno hizo campaña diciendo que la vuelta del kirchnerismo era Venezuela. Hoy Venezuela tiene un riesgo país inferior a la Argentina. ¿Me escuchaste bien? Venezuela está por debajo de la Argentina en riesgo país. No somos Venezuela, estamos peor que Venezuela. Una Venezuela que está en esa situación por un bloqueo criminal salvaje de malnacidos, satánicos personajes criminales, colonialistas imperiales que atacan a Venezuela y a Latinoamérica con un bloqueo que obliga a Venezuela a la crisis interna, al enfrentamiento fratricida, a la penuria de vivir para comer, de luchar con dignidad todos los días con privaciones. Pero esa Venezuela digna y de pie, que está mal por un coma inducido, porque la arrastran y la llevan a puros balazos, al límite, no tiene nada que ver con la Argentina, que llegó a tener el riesgo país más alto que Venezuela, teniendo apertura absoluta de mercados, habiendo contraído deudas por 300.000 millones de dólares, habiendo pregonado el libre mercado y el mejor equipo de los últimos 50 años. Finalmente estamos peor que Venezuela. Lo lograron. También es importante saber qué va a hacer la oposición. A mí me tienen las pelotas llenas con la estupidez institucional republicana de mierda de que hay que llegar al 10 de diciembre. Métanse el 10 de diciembre en el orto. Es tiempo de que se vayan, ya. Se tienen que ir. Y cuando uno piensa que 20.000 estúpidos marcharon para aplaudir al genocida de Macri, uno dice, ¿por qué no salimos todos a la calle y la terminamos? Y no esperamos más de nada de nadie, ni de Alberto, ni de nadie, y la cortamos de una buena vez. Terminemos con este gobierno. ¿Por qué si 20.000 imbéciles pueden aplaudir a este genocida social en un balcón que le pertenece a Perón y a Evita, no podemos salir a la calle a terminar con este gobierno? Yo pensaba el otro día, ¿cómo puede ser que un cachivache impresentable como Brandoni se dé el lujo de convocar 15.000 o 20.000 personas y los peronistas no seamos capaces de ir a llenar la plaza para terminar con esto? Porque el puntero te dice que no te muevas, el intendente te dice no es momento, lo mejor es esperar, el candidato a gobernador te dice no hagan olas. Y mientras tanto la gente se muere, se caga de hambre. Vos cerrás el comercio, tu papá tiene que cerrar la fábrica, vendés lo que no tenés a precio vil para poder pagar empréstitos y endeudamientos, mientras pensás cómo vas a comer la semana que viene, pero la dirigencia te pide paciencia y prudencia para estar a la altura de las circunstancias. Que vendría a ser que vos, si ya caíste abajo de la línea de pobreza, te acostumbres a ser pobre porque no te van a sacar de ahí. Lo que te piden es que no atentes contra el cumplimiento de las fechas institucionales del 10 de diciembre, para pasar la banda. Los argentinos nos merecemos ser protagonistas. Yo soñaba, por ahí lo hacemos,
Un 17 de octubre con la plaza llena de peronistas echando a estos hijos de puta antes del 27. Así vamos a votar sin el gobierno. Nos sacamos de encima esta lacra. Y si tiene que ser el 17 de septiembre, 17 de septiembre. Si tiene que ser el 10 de septiembre, el 10. Y si el 5 de septiembre, el 5. Digo, ¿por qué hay que esperar? ¿Cuánto más hay que esperar y por qué hay que esperar? Porque lo pide ¿quién? Es fácil programar la paciencia del otro cuando uno come. Eso es fácil. Pidámosle a la gente paciencia. Paciencia. La paciencia del hambre ajena. La paciencia de la muerte ajena. Cristina hoy está en Cuba frente a la dolencia grave de su hija y sabe lo que es el dolor de tener una hija enferma, pero ella puede atenderla. Puede estar en Cuba protegida, cuidada y bien atendida por cuerpos profesionales de la calidad de los cubanos. Los que tienen hijos como Cristina, enfermos, pero están en los hospitales públicos abandonados de la provincia de Buenos Aires, no tienen medicamentos ni plata para comprarlos. El ANSES no los cubre, el PAMI los abandona. ¿Qué le decimos? ¿Que Cristina viene a presentar el libro el sábado en La Plata? ¿Cristina estaría presentando el libro si su hija estuviera en un hospital público sin atención? Alberto, si su hijo estuviera pasando una situación grave, ¿priorizaría la paciencia? Hay que pensarlo en términos de equipo. Fangio o Schumacher son los conocidos pilotos que salieron 5 veces o 7 veces campeones del mundo. Claro, la cara visible. Y el único que maneja un Fórmula 1 es el que se sube, es uno solo. Pero no puede salir campeón si en boxes todo no está en orden y funciona, si el auto no es el diseño y la tecnología que representa. O sea que ese único hombre que se sube y maneja pone toda su destreza, su capacidad sobre el esfuerzo colectivo de un grupo enorme de gente que le permitió brillar y ser. Y gobernar es lo mismo. Brilla uno, pero hay toda una infraestructura de esfuerzo, de equipo para que se brille. Por eso yo le pido a Alberto que en unos días se va a ir a España a dar una conferencia que tenía pautada y se va a alejar de la Argentina, tal vez tratando de ganar tiempo y de alejarse y de ver si pasan los días. Que se dejen de joder, que se dejen de jugar con la gente. Hay gente que no tiene la suerte que tiene Cristina, que tenemos otros, de poder cuidar a nuestros hijos si les pasa algo. Y esa gente está abandonada, con el dólar a 62. Porque 60 cerró por ahí, pero 62 te lo toman todos los días y si no, no te lo venden, ¿eh? Si alguien te vende un dólar a 60, anda corriendo a comprarlo. Y mañana va a subir, porque después de los discursos imbéciles del ministro de lavado y planchado de dólares, y dando un discurso político ridículo, absurdo, que pronostica continuar con el ajuste. La buena noticia sería que no nos vamos a sublevar al fondo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que todo va a seguir igual. Y ninguno de nosotros quiere ni soporta que todo siga igual. Ayer hablábamos con Arroyo, un tipo al que yo quiero mucho, que me parece buena gente, buena persona, comprometido con las causas sociales, que le duele la gente. Y entonces decía emergencia alimentaria. Claro, sí, está muy bien. Ajuste con polenta. Tendríamos un ministro distribuidor de polenta, mientras le garantizamos a los acreedores y a los buitres que se roben hasta el último centavo de la Argentina y aceptamos ser un país primarizado, exportador de commodities primarios, con 25 millones de personas fuera del sistema, sin salario, sin derechos sociales y camino a la precarización laboral y a la pérdida de los convenios colectivos de trabajo, del derecho de los trabajadores, de las conquistas sociales del peronismo. ¿Ajuste con polenta? No, papá.
No es la idea y no es lo que tiene que pasar. Por eso aplaudí al Alberto que hizo el comunicado contra el fondo y fue clarito. Y al Alberto que dijo, si es necesario me voy a China. Bien, Alberto. Pero lo de hoy marca que mientras sigan boludeando con la estupidez republicana chota de ese republicanismo liberal de mierda, la gente sigue muriendo, sufriendo, el dólar sigue devaluando el salario, las jubilaciones, el poder adquisitivo, destruyendo la capacidad del Estado Nacional de tener soberanía económica, devastando la consolidación del precio. Un país sin precio no tiene comercio, no tiene industria, no tiene actividad económica posible, destruyendo la moneda, haciéndola pedazos frente al dólar. Y nos hablan de paciencia. Paciencia tienen los que pueden tener a sus hijos a resguardo, o los que siendo hombres mayores se pueden dar el gusto de ser candidatos a diputados en alguna lista esperando los privilegios del chofer, el salario, la secretaria y esos privilegios que te da ser legislador en algún lado, concejal, intendente. Entonces toda esa estructura pide paciencia. Y después, esa estructura que te pide paciencia te quiere contar que los grandes logros van a ser repartir polenta. Sacar plata a través de la emergencia económica de otro presupuesto y transformarla en polenta para dártela a través de comedores y decirte, viste, nosotros somos mejores que ellos porque te damos de comer en el comedor. Tenemos que lograr que se vayan ya. Y a veces el problema no es que se vayan porque ellos no se quieren ir. El problema es que los nuestros no se animan a decir en voz alta que hay que adelantar las elecciones, por ejemplo, que es una solución para no echarlos a patadas en el orto. Yo me inclino por cualquiera de las dos, porque finalmente digan en voz alta que esto se terminó, que no da para más, que la vida humana, como diría el ministro de Lavado y Planchado, no merece un día más de paciencia. Entonces todas las fuerzas políticas del Congreso convoquen al adelantamiento de elecciones y ordenemos rápidamente la toma del poder por parte de Alberto y de Cristina y que se empiece a ver y vislumbrar el nuevo rumbo. Que esperemos sea nuevo, que no sea el mismo. Que esto que dijo hoy el ministro de Lavado y Planchado, de que van a garantizar la continuidad del plan para el que viene atrás, ojalá sea un disparate de estos imbéciles y no alguna charlita por abajo entre equipos económicos de que no vamos a defoltear, vamos a pagar hasta la última moneda, déjennos todo ordenadito, que nosotros vamos a ajustar a la gente repartiéndole un poquito de polenta y nosotros vamos a acomodar la protesta social con mimos y caricias y un poquito de polenta y así seguimos ajustando en la Argentina. Ojo. Por suerte existe el comunicado de Alberto que dice otra cosa y eso da ilusión, da esperanza. Hoy el gobierno anunció, como te dije hace un rato, la repetición de los dos finales, el final de Alfonsín y el final de la Rúa. Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, intangibilidad de los depósitos. Podríamos decir también que casi fue una frase dualdista, el que depositó dólares recibirá dólares, ¿no? Y esa frase de vamos a priorizar a la persona física, a la persona humana, quiere decir que si vas a buscar tu plata la vas a tener, eso es lo que quiso decir el ministro. Cuando aclara uno esas cosas oscurece en la Argentina siempre. Cuando un ministro tiene que aclarar que tu plata está, salí corriendo a buscarla. Y hoy el ministro hizo todo mal. Habló de política, dijo estupideces dentro del discurso político. Pidió ayuda para que este gobierno no peronista llegue al 10 de diciembre. ¿A quién mierda le importa si llega o no llega al 10 de diciembre? Estamos en una situación durísima y dificilísima. Y es muy importante que los dirigentes del espacio nacional y popular abandonen la estupidez que les permite el confort hogareño de vivir urbanamente y protegidos
del frío, del hambre y las dolencias de los más humildes, a los cuales dicen entender, dicen querer defender, pero en el camino están dispuestos a que en estos 4 meses muchos de ellos mueran y no puedan estar el 10 de diciembre para festejar la democracia. Es preferible adelantar la entrega de la banda presidencial y que la gente esté. Porque, como diría el ministro de Lavado y Planchado, el epicentro de la acción política es el ser humano y su estado de felicidad. No la macroeconomía ni el estado ideal de lo que representa una figura jurídica o una persona jurídica, la cual nunca puede estar por encima de la vida humana. Decirle a la gente que tenga paciencia es de hijo de puta. Yo te convoco a que no tengas ninguna paciencia, 0. Que salgas a defender tu derecho, que vayas a buscar tu plata, que te hinches las pelotas con todo esto y pidas el final, porque los argentinos ya votamos. Ya está. Y si hay que votar otra vez, hagámoslo rápido. Terminemos con este sufrimiento innecesario y todo este circo de dilataciones que solo genera dolor. Y el pueblo argentino ya no merece tanto dolor. Ni tiene por qué escuchar diatribas políticas de ese segmento privilegiado que habla con la estufa encendida, el aire acondicionado, el fercho, los viajes y la comodidad y el confort del poder. Ninguna paciencia. El peronismo es 17 de octubre. Cruzar el riachuelo e ir a buscar a Perón. Paciencia a las pelotas. Yo te convoco, peronista, a vos que estás del otro lado y argentino con ganas de estar mejor lo más pronto posible, que no le demos ni 5 de pelota a los dirigentes que piden paciencia. Que empecemos a pensar que en estos días todo va a empeorar y cuál es el último día que nosotros los ciudadanos tenemos ganas de poner como último día y no el que nos quieran vender desde la dirigencia política. El 17 de octubre está lejos, pero sería una fecha ideal. Por ahí la pensamos entre todos y la hacemos. Una buena marcha a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, llenarla de peronismo en homenaje al general y a Eva Duarte para ponerle punto final a este gobierno desde una movilización que condicione definitivamente que la prioridad son los que sufren y que no existen instituciones por encima de las personas. Porque un niño que muere por falta de atención médica o un abuelo que muere por falta de remedios es el fin de las instituciones. Ahí es cuando dejan de existir las instituciones porque no cumplen su finalidad. Y entonces la ley es letra muerta. El artículo 14 bis es mierda. La Constitución es una bosta. Los jueces son una bolsa de pus. Porque cuando tienen que accionar en base a la letra muerta de la ley protege a ese jubilado. La ley protege al niño. La ley protege a los ciudadanos, pero ellos se encargan de que no se aplique en beneficio de las corporaciones, los intereses concentrados, las relaciones con el fondo, con la Embajada de Estados Unidos, con los acreedores, con los buitres, que les pagan los viajes para coloquios en universidades de Estados Unidos. Les regalan unos días en Miami, alguna medalla para meterles en el orto que dice DEA o CIA o Departamento de Estado. ¿Viste? Una mierda habitual con la que tratan de seducir a los sudacas de mierda que después quieren venir y ser dirigentes en Argentina. Por eso te pido que seamos grandes, que te sientas parte de la patria grande, de nuestra patria chica, y que no tengamos más paciencia. El discurso de hoy del ministro de Lavado y Planchado fue una burla al pueblo argentino. Pero lo preocupante es que la oposición acompaña ese discurso de mierda en el silencio cómplice pidiendo paciencia. Y de última, en su egoísmo personal, yo no quiero quedar como el que lo saquea a Macri. Yo sí, a mí me chupa un huevo, flaco. Y a millones de argentinos les chupa un huevo, que se vaya Macri ayer, hace un año, que se muera. Les importa 3 carajos a los argentinos el destino de Macri y el final de este gobierno hijo de puta traidor a la patria.
Son tiempos en donde finalmente la dirigencia puede llegar a quedar una vez más atrás de la gente. Una vez más. Y que la gente tenga que salir a la calle y diga, ¿dónde están los dirigentes? Ah, no, esos son los que vienen después que vos salís, te comés los balazos de goma, por ahí hay muertos, y después vienen ellos y se hacen cargo de interpretar la bronca social y volver. Porque te acordás que era que se vayan todos, pero vuelven todos. Entonces dentro de un tiempito te dejan que el trabajo sucio lo hagas vos y ellos vienen para poner la cara para la foto y decir que son la nueva política, que son los mismos hijos de puta de siempre. Hoy, una alegría para el pueblo argentino sería que todos los partidos políticos digan, se acabó, adelantamiento de elecciones, llamar al Congreso, señores, se vota el 28 de septiembre, fin. Y se entrega el mando el 17 de octubre, fin. Bueno, y si no, tenemos todo el derecho del mundo a no tener paciencia. Tenemos todo el derecho del mundo a no tenerla. Y a que los más humildes, desnutridos, hambreados y castigados de la sociedad salgan a defender su derecho a que esto se termine ya. Ojalá sirva de algo la reflexión para la unidad de comando, de criterio y de acción y que la gente se organice lo más prudentemente posible a través de sus organizaciones intermedias, representación. Nada de piqueteros amigos del gobierno que cobran para ir a hacer protestas y contener la bronca social, gritando un ratito y después llevando a todo el mundo a casa con un paquete de polenta. Hablo de la protesta social honesta y sincera del que sufre y necesita representarse a sí mismo porque nadie lo representa. Lo de hoy fue agónicamente patético y marcó una vez más la mediocridad, la falta de preparación hasta para ser hijo de puta. Un ministro que tuvo que leer, insisto, por ahí le dijeron, un ministro no puede ser distinto que el presidente no puede hablar de corrido, un ministro tampoco, tenés que leer. Si no queda en evidencia lo de Macri, no, vos tenés que leer. Y leyó. Y le dijo a los mercados, cuando leía, un discurso netamente político, hace 90 años que un gobierno no peronista no le pasa una banda a otro gobierno. Te insisto, mañana en Wall Street van a estar preocupadísimos los acreedores escuchando cómo la CUNSA les dijo que un gobierno no peronista nunca terminó en la era moderna de la democracia un mandato. Un argumento para que mañana se normalice todo y los tipos digan, no, si lo dice la CUNSA y el problema es ese, vamos a subir las acciones, vamos a devolverle confianza a la Argentina, porque ahora sí, ahora entendemos lo que está pasando. No es impericia, torpeza, hija de putés, no, es que son incomprendidos y que en realidad la culpa es de la oposición y del peronismo. Si eso no viniera acompañado por una elección del 47,8 que superó el 50 en el escrutinio final de la fórmula Fernández, por ahí sería un argumento, pero cuando vos decís eso y después mostrás el resultado de las elecciones, ¿qué crees que hacen los acreedores en Wall Street? Si vos le decís, me quieren echar, te preguntan quién, y vos respondés el que sacó el 50% de los votos, ¿qué pensás que van a interpretar? Esto sería Volver al Futuro 3. Volver al Futuro 1, Juan Carlos Pugliese. Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Volver al Futuro 2, esta semana enviaré al Congreso la ley de intangibilidad de los depósitos. Domingo Cavallo. Volver al Futuro 3, la CUNSA, diciendo, el problema de los argentinos es que hace 90 años que un gobierno no peronista no termina su mandato y le entrega la banda presidencial a otro. Hoy la CUNSA era Jesús Rodríguez, también para los que se acuerden, hay algunos que no se van a acordar. Duró 90 días, duró Jesús Rodríguez. La CUNSA va a durar mucho menos, al ritmo que va, esto se va a terminar antes, pero digo, es Jesús Rodríguez. Buscaría, mira, voy a buscar algún discurso, ahora le voy a pedir a la producción, si encontramos el de Juan Carlos Pugliese de ese día, que habló en cadena nacional, Juan Carlos Pugliese se sentó en el escritorio, pobre, y habló en cadena nacional.
Pero vamos a buscar algún discurso de Jesús Rodríguez, ministro de Economía, para que vos recuerdes, y si no lo viviste, qué decía el ministro de Economía de los últimos 90 días de Alfonsín. Las mismas pelotudeces que acaba de decir la Cunza. Y obviamente no podemos comparar a Raúl Alfonsín con esta basura humana de Mauricio Macri, pero bueno, digo, solo a los efectos de hacer comparaciones para que se pueda hacer más gráfico de lo que estamos hablando. Fue un día horrible, mañana se va a hacer peor, y así sucesivamente, hasta que se le ponga final a esta pesadilla, este gobierno no esté más en la Casa de Gobierno, y después vemos. Si alguno tiene en la cabeza seguir el ajuste repartiendo polenta, nos va a encontrar confrontando. No digo más nada. Y te anuncio que a partir de mañana voy a estar haciendo una nueva recorrida para traerte información de otros lugares donde las cosas funcionan de otra manera y han logrado salir de crisis mucho peores que estas. Así que te pido que en los próximos días prestes atención a los informes que te voy a acercar. Van a ser días muy ricos de información para que analices que la Argentina puede tener un destino mejor por un camino distinto. Vamos con un pequeño anuncio, una pausa. Miren. Encontramos, che, a ver, súbanle el volumen. Miren, Jesús Rodríguez, allá por el 89. Mirá, si no parece la Cunza. A ver, chicos, suban. Nos ha enseñado a todos que cuando éstas se presentan, hay que tener la cabeza fría para concentrar los esfuerzos en lo más inmediato y en la protección de los más débiles. Después, trabajando sin parar y con el esfuerzo de todos, las cosas empiezan a mejorar. A mí me tocaba ahora esta emergencia económica y social. No tenía ni tengo derecho y tampoco tiempo para dudar. Yo sé lo que significan las penurias económicas, no porque me lo hayan contado, sino porque vengo del contacto directo con la gente. Este es el signo de mi biografía política, como lo sabe el pueblo, que en 2 veces me honró con una diputación nacional. Además, los hombres de mi generación sabemos que la Argentina no acepta más la política de la indiferencia, del no compromiso, del yo zafo, del no te metás. A los 34 años tengo fuerzas e ilusiones para pelear por un mañana mejor. Aunque nuestro trabajo está en plena marcha, he creído oportuno y necesario contarles qué estamos haciendo, cuál es el sentido y la orientación de nuestra tarea en estos escasos, muy escasos, 14 días de gestión. Quiero decirles que nuestra primera preocupación fue detener la carrera de los precios. Esto no se podía ni se puede hacer de golpe, porque la inflación viene ya metida en los costos de las empresas. El único camino era actuar, pero con prudencia, pero al mismo tiempo con la energía necesaria para que la inflación general no se agregaran ventajas de unos o privilegios de otros. Por lo tanto, tratamos de apaciguar la suba de los precios mediante concertaciones y acuerdos con las principales empresas y también cadenas de supermercados, pero al mismo tiempo obligamos a cumplir el régimen de precios a todos por igual, actuando sin temores, tampoco sin discriminaciones. Para enfrentar el caso particular de los medicamentos, decidimos otorgar a los laboratorios apoyos excepcionales. La carrera de los precios ha estado especialmente estimulada en los últimos tiempos
por el alza frenética del dólar. Aquí quiero decirles, no anduvimos con vueltas. Establecimos un control de cambios de manera que lo que se importa y lo que se exporta tenga un valor conocido y previsible. Sabemos, por supuesto, que en los mercados marginales el dólar puede tener otras cotizaciones, pero lo que nos importa en la emergencia es que el dólar que está metido adentro de los alimentos y de todos los consumos básicos detenga su disparada. Por mucho que pudiéramos hacer en los precios, nada los iba a hacer retroceder al nivel en que quedaron los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Y en la enorme distancia que se había creado, nadie podía sobrevivir, dando entonces justificación a la desesperación y a la angustia. Por eso es que procuramos que los salarios, las jubilaciones y las pensiones no se queden atrás en la carrera inflacionaria. No estamos tratando de resolver en un minuto las injusticias profundas de la economía argentina de tanto tiempo, sino intentando defender en lo posible el nivel de vida que todos teníamos antes de que la crisis sobreviniera. Así es que en estos días muy recientes se ha producido el aumento del salario mínimo y dos aumentos, uno dispuesto por el Poder Ejecutivo y otro por ley en favor de las jubilaciones y pensiones, al tiempo que los salarios del sector privado se siguen negociando, acordando libremente entre los trabajadores y los empresarios. En medio de estas reformas, muchos temían que los necesarios aumentos en las tarifas públicas incorporaran nuevos motivos de aflicción y empobrecimiento. Hemos logrado mantenerlas fijas durante muchos días y recién ayer. Bueno, Jesús Rodríguez, año 89. Si te sonó parecido a la Cunza, hablando de política, dando explicaciones, carajo, le importa a los mercados, al empresario, si te eligieron 2 veces diputado, si de qué barrio venís. Eso era Volver al Futuro 1. Después vamos a buscar a Cavallo diciendo que no iba a haber problema con los depósitos, porque iba a mandar la ley de intangibilidad de los depósitos al Congreso. Y después te vamos a pasar la Cunza hoy. Y vas a ver Volver al Futuro 1, 2 y 3. Y esto termina igual. Exactamente igual. Porque cuando caminás por el mismo camino,